buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como lo hacemos todos los martes, estamos en vivo y hoy Agustina Canto estará seguramente mirando desde su casa, a quien le mandamos un beso grande, con temas familiares. Se sentía un poquito con estos primeros fríos, medio engripada, y dijimos preferible que se recupere pronto para estar el martes que viene aquí. Así que un saludo grande para vos, Agustina. Y una semana preparando el programa también con José Luis, con ella, decíamos cuánta info de todo tipo. Bueno, hoy el diario El Tribuno hay un artículo respecto de la guerra, que es interesantísimo, del coronel mayor retirado Mariano Castelli, impecable. Estábamos viendo, bueno, cómo se había viralizado, porque esto de la guerra híbrida total y de este, entre comillas, ¿no?, un alto que no sabemos hasta cuándo y cómo es, porque siguen siendo parte el mundo entero de esta, diríamos, conflagración que alteran no solo los mercados, también la vida de las personas, porque si algo tiene esto es que no solamente tenía connotaciones en el precio de las naftas, en el tema del petróleo, era todo lo que traía aparejado en el caso de la Argentina cuando el presidente decide, sin pasar por el Congreso de la Nación, adherir a la coalición de Estados Unidos e Israel contra Irán, y bueno, y todo lo que escuchamos en los medios desde el 28 de febrero. En el orden de lo nacional, bueno, sabemos que está la marcha, a estas horas debe estar desconcentrándose, pero era la marcha en reclamo del financiamiento universitario. Hay mucho para poder analizar en este tema, la defensa obviamente de lo que es la universidad pública por parte de todos los actores que han sido parte y son parte de la universidad, y por otro lado aquellos que dicen, bueno, desde el gobierno no nos dejan auditar, es parte de lo que la Unión Cívica Radical utiliza para sus actividades políticas. Hay mucho de esto, y como ahora no solamente son los programas nacionales por los cuales nos podemos informar, sino que en las redes hay mucha info, comentábamos con José Luis y con Agustina que a lo mejor, si tenemos suerte, la semana que viene a ver alguien de la UNSA que pueda estar aquí para contarnos y poder desmenuzar un poco mejor esto. ¿Cuánto hay, digamos, de verdad en que no está el financiamiento, y cuánto a lo mejor de cuestiones que tienen que ver con el manejo discrecional de los fondos, y un gobierno que dice, no, yo quiero controlar y auditar, y si no me dejas controlar y auditar no te los mando? Bueno, en definitiva, también hay, decíamos, una suerte de humor social respecto de esto y de lo que venimos tratando con el tema de la discapacidad. En el primer bloque de hoy queríamos hablar, y vamos a hablar, de cómo en esta falta a lo mejor de sinceridad en lo que es la representación de la Argentina, no solo por los partidos políticos que están destruidos, sino cuánto influye el ambiente político, la cultura política de un determinado país a partir, bueno, de determinados disparadores. En el caso de la Argentina, Malvinas es uno de los factores de mayor aglutinación de voluntades, donde hay un sentimiento nacional en torno de esa causa, pero aparecen otros, más allá de que en el momento en que Argentina juega el Mundial, y ahí parece que todos tenemos la camiseta puesta, como en el proceso histórico de la política puede haber identidades culturales que nos puedan ayudar a estar más unidos. Por eso lo invitamos al doctor Abel Cornejo para hablar con él, para poder tratar de entender un poco esto de las identidades culturales. El doctor Abel Cornejo tiene una columna muy interesante en el Canal 11 desde hace muy poco tiempo, pero donde nos enseña un montón de cosas que tienen que ver justamente con la identidad cultural salteña y que se vinculan directamente a la política en la medida que eso nos sirva para poder tener, diríamos,
mayores posibilidades de amar lo que tenemos. Y creo que va a ser interesante poder conversar con él. Vamos a hablar de urbanismo, vamos a hablar de cómo crecen las ciudades, vamos a hablar si hay planeamiento o no hay planeamiento, si realmente podemos crecer de cualquier manera o no, o tiene que haber, bueno, el Estado tiene que tener ahí una intervención importante en la factibilidad y vamos a estar con un urbanista, un arquitecto, que nos va a poder desasnar un poquito respecto de esto y seguramente también tiene matices políticos el tema de cómo crecer en las ciudades. Y por otro lado, lo que venimos tratando con Agustina desde hace varios programas, el tema de la violencia en las escuelas, un tema que a vos, a mí, a todos nos preocupa por nuestros hijos, por nuestros nietos, por lo que está sucediendo. No solo la preocupación de cómo aprenden, sino qué pasa, que hay tanta violencia, es un tema de los teléfonos celulares, una sociedad que ha perdido el rumbo, el contacto de los hijos con la familia, mayor tiempo, menos tiempo. Bueno, de eso vamos a hablar con la directora de la Escuela Zorrilla, que también va a compartir con nosotros esta hora de Alta Política. Como siempre, los sistemas de comunicación, el Instagram, el Facebook, tanto de Agustina como el mío, que siempre ahí están, los vamos poniendo para que se comuniquen y cada tema que a vos te interese y cada, digamos, vínculo que inclusive nos mandás a nosotros y a la producción nos sirven para armar cada semana y tratar, siempre decimos, de poner un granito de arena en la construcción de una Salta que sea más justa y más desarrollada. Quédate ahí y acompáñanos en esta hora de Alta Política. ¿Sos plomero, electricista, técnico, paseador de perros o tenés otro oficio? Llegó La Buralla, una nueva forma de conseguir clientes. Si querés potenciar tu trabajo, ahora podés mostrarte y generar más oportunidades de forma simple y rápida. Inscribite por WhatsApp al 3875 45 56 82. Completa tus datos, validamos tu perfil y empezás a recibir pedidos. Cuando alguien necesite tu servicio, te escribe y listo. Después de cada trabajo, podrán calificarte para que otros te elijan con confianza. Laburá ya, todo por WhatsApp, gratis, sin comisiones ni intermediarios. Sumate hoy al 3875 45 56 82. Municipalidad de Salta. ¿Te resulta familiar este sonido? Es el progreso llegando a tu barrio. Esa calle, antes de ser pavimentada, fue una idea que se debatió aquí, en el Consejo Deliberante, donde las necesidades de tu barrio encuentran una solución. Cuando veas más espacios iluminados o un servicio nuevo que llega a tu puerta, es porque antes hubo un proyecto que lo hizo posible. Un tránsito más ordenado, una ciudad más sustentable. Es el resultado de horas de estudio y consenso. Porque legislar es eso. Escuchar a todas las voces, controlar y cuidar los recursos de todos los salteños. Y claro, proteger nuestra casa común. Y a esa tarea la hacemos entre todos. Cada avance, cada mejora en la ciudad tiene un punto de partida. Consejo Deliberante de la ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Un pequeño mosquito puede causar un gran problema. Si sentís fiebre alta repentina, dolor articular intenso e inflamación, dolor de cabeza, náuseas y erupciones cutáneas, puede ser chikungunya. No te automediques y acércate cuanto antes a un centro de salud. Prevenirlo está en vos. Elimina el agua estancada, usa repelente, coloca mosquiteros. Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay chikungunya. Nos cuidemos entre todos. Y ahora sí, como habíamos anunciado, presentamos al doctor Abel Cornejo. Abel, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Te decíamos, previo a poder invitarte con Agustina, la importancia que le estamos dando nosotros
a las identidades culturales. Y vos tenés una columna, a mi juicio, magnífica en Canal 11, donde realmente vas mostrando cosas de Salta. Yo digo, tiene que ver con la política en la medida que nos ayuda a todos a quererla más. Y en ese sentido nos podés hablar un poquito de esto, de cómo nació y cómo percibís lo que te escriben además los salteños en función de lo que contás. A mí me gusta mucho, primero agradecerte por invitarme, pero además me gusta mucho lo que me estás preguntando. Fíjate que desde Quijote para acá, la historia siempre tiene que ver con la política, no solo por lo que pasó, ni por lo que puede llegar a pasar, sino por la experiencia que vos vas adquiriendo para tratar de no repetir errores y buscar aciertos, nada menos, Nada ¿no? menos. Ahí hay una vinculación. Sí. Y después, bueno, el mundo actual tan a mil, como dicen los jóvenes, la comunicación tan inmediata, todo eso por ahí nos fue alejando un poco de la memoria histórica. Yo nunca voy a ser pesimista y veo con mucho optimismo que en muchas universidades del mundo se está volviendo poco a poco a dos ciencias madre. Una la filosofía, que es fundamental, y otra la historia. Incluso hasta las empresas empiezan a contratar filósofos, historiadores, todo eso, porque, claro, hay cambios tan bruscos en la humanidad que para comprenderlos, nada tienen que ver con el pasado y todo tienen que ver con el pasado. O sea, nosotros en nuestro tiempo vimos cambios enormes, digamos, como tal vez no se hayan visto en la historia de la humanidad. Pero junto con eso somos inescindibles de nuestro pasado. Y esa columna de Canal 11 yo debo siempre apegado a la verdad, no es original mía, es original del canal, del 11 TV como se llama ahora. Sí. Ellos me convocaron el año pasado y la verdad tuve experiencias extraordinarias, sobre todo por el contacto con la gente. Ajá, sí. La gente se empieza a interesar. La última, por ejemplo, que sale, última mía, pero que va a salir en Canal 11 mañana, así un anticipo. A ver, qué bueno. La historia de la calle España, por ejemplo. Claro. La historia de la calle España lo tiene protagonista nada menos que a Manuel Belgrano. Y creo que es la única vez en su vida que Belgrano bautiza una calle. ¿Por qué? Porque la batalla del 20 de febrero de 1813, ahí hay una crítica del general Paz a Belgrano en el sentido de no haber continuado inmediatamente y no haber hecho las capitulaciones. Ajá. Yo siempre a Belgrano lo voy a entender porque Belgrano, por sobre todas las cosas, con virtudes y defectos, es un alma inmensa, un alma noble, un alma noble. Una persona donde muy pocas veces se ve reflejada un espíritu tan magnánimo que algunos lo tratan, hoy dirían naif, antes dirían que era inocente o que era cándido, como decían nuestros mayores. Y la mejor virtud que puede tener un ser humano es decir que fue fundamentalmente un hombre bueno. Toda la concepción histórica de Belgrano tiene que ver con la bondad. Y la bondad, ser bueno no es ser ni cándido, ni naif, ni inocente, sino es una virtud excelsa, no divorciada de la inteligencia, sino que es un héroe constructor. Ahí lo estoy vinculando esto inclusive a lo político, porque por supuesto. En realidad era abogado y era militar, digamos, le tocó el gran desafío de dos grandes batallas, batalla de Salta y batalla de Tucumán. Y después Vilcapugio y Ayuma, que siempre históricamente se trata de responsabilizarlo, pero ahí es donde empiezan también los vaivenes argentinos, porque tuvo una falta de apoyo absoluto en ese sentido, un precursor, ¿no? Porque cuando llega Belgrano al Alto Perú, establece relación, es muy particular, con varios de los caciques de distintas naciones altoperuanas en ese momento, hoy Bolivia, el cacique Cumbay, uno de ellos,
que tenían una cierta, una obediencia casi devocional hacia la figura de Belgrano. Qué importante, con lo cual la personalidad del claro. hombre político, del militar, en este caso, vos hablaste de la bondad, ¿no? Exactamente. Y hoy parecería algo que no fuera importante, y sin embargo, qué importante sería que nuestros políticos pudieran tener esa virtud. No es casual traer el tema, porque una de las cuestiones filosóficas que se vuelven a plantear es que parecería que la era de la posverdad borró los conceptos de bondad y maldad. Ajá, entonces, si borramos los conceptos de bondad, borra los conceptos de mérito, los de excelencia, los de superación y los de determinados valores que son necesarios en la sociedad. Por eso es muy interesante ver el tema del análisis histórico, porque además hay muchos mitos de la historia que se van repitiendo, muchas veces equivocadamente. Vos sabés, por ejemplo, que, y sos especialista en eso, que Maquiavelo nunca jamás en la vida dijo que el fin justifica los medios. Nunca lo dijo. Sí dijo otra cosa en los discursos a Tito Livio, que, una obra maravillosa, que se las olvidan, ¿no? Sí. Que es jugo imposible describir las cosas contemporáneas sin ofender a muchos. Está muy bueno. El Príncipe en realidad es el primer tratado de gobierno que se dicen conoce, que era, ¿no? Hacia Fernando el Católico, ¿no? Claro, algunos dicen que pensando en él. Sí hay un pragmatismo en sus consejos a Lorenzo de Medici, cuando se habla, por ejemplo, cuando Maquiavelo aconseja que el príncipe, entre la bondad y el terror, debe ser un príncipe temido, porque hay que acordarse que Venecia, Florencia, eran ciudades-estados parecidas como las polis griegas más modernas, con sus particularidades también. ¿No? Pero en cualquier caso, volviendo a ese sistema de valores que creo que la posverdad se los llevó puestos, porque si es posverdad, es lo que a nosotros se nos ocurre decir, no si demostramos si eso es verdadero o falso. No, falso. Eso, y derogar la noción de bien y del mal, que algunos ahora llaman maniqueísmo. ¿No? ¿Cómo lo trasladamos a la política eso hoy, Abel? Que un poco que en la política hay otro concepto que también se derogó, ¿no? Que no tiene nada que ver si uno es liberal, otro dice que es de socialismo, ¿no? Y yo creo que es filosófico, que es la noción de bien común. Claro, correcto. Entonces, el arte de gobernar, si no propende al bien común, que es el bien general, que es que a todos nos vaya bien, que haya movilidad social, que haya mayor integración en la sociedad, que se puedan mejorar determinadas condiciones, que nos importe el otro, la famosa otredad, mirar todo para uno mismo. Bueno, esa noción del bien común está directamente emparentada con la noción de bondad. Tal vez haya que escribir, los que saben, algún tratado filosófico que se llame Filosofía de la Bondad en algún momento. Que podría ser algo así, obviamente, algo Filosofía así, de la Bondad. ¿Cómo no? ¿Y cómo ves disociada la política de eso hoy como algo, digo la política en términos, si querés, lo que vivimos en la Argentina, los años que llevamos de democracia del 83 a esta parte, cuando uno lo analiza desde ese lugar, desde el ámbito de los valores o de las virtudes, ¿no? De lo que era el buen ciudadano, y nos encontramos, bueno, con una bolsa, por ejemplo, decíamos, de corrupción en todos los gobiernos, ¿no? Y como que la gente llegó a decir, bueno, roba pero hace, ¿no? Llegaron a eso, ¿no? La sociedad, digo, ¿qué pasa? ¿Hay un problema en la escuela? ¿Hay un problema en la familia? ¿Hay un problema en la sociedad? Hay un problema en todos esos lugares y hay un problema en que no es solamente en la Argentina, sino me parece que es casi un denominador común en la forma de seleccionar los dirigentes. Entonces los dirigentes, que siempre uno aspira a que lleguen los mejores, bueno, dejamos un punto suspensivo ahí, ¿no? En ese sentido. Y ahí yo creo que está el gran desafío de futuro en eso. Y después la elección de algunas formas de hacer política. Hay un libro muy interesante de Giuliano de Empoli que se llama Ingenieros del Caos, que es esto de salir
a destruir la lógica amigo-enemigo aplicada a la política. Interior, sí. El tema de cualquier cosa que no digas que esté de acuerdo con lo que vos decís está mal, entonces eso te hace a no escuchar al otro, y todo eso también trae aparejado que yo insisto mucho en la dimensión axiológica de la política, es decir, en el tema de valores. Si no hay valores dentro de una sociedad mínimos en que estemos de acuerdo, esa sociedad automáticamente tiende a la decadencia. Eso es así. Entonces creo que ahí es donde vienen los desafíos que haga que la dirigencia no esté disociada de la sociedad. En ese marco se inscriben los outsiders, y hay una vituperación hacia los partidos políticos. Porque la crisis está. La crisis de partidos políticos es real. En un momento apareció la transversalidad, entonces todos los partidos quedaron como parte de un desguace y terminamos armando todos, digamos, frentes o personas que aparecen y que la gente dice, bueno, no me importa de dónde viene, de qué partido. Y algo más, Andrés, también, ¿no? En un capitalismo salvaje, como muchas veces se nos quiere imponer, empieza a discutirse, a mí esas cosas sí me ponen muy en alerta, si la democracia es compatible con el capitalismo, digamos. Bueno, China demostró que no. Claro, que tiene un sistema muy particular. Claro. Ahora, para mi país yo no quisiera el sistema político de la China ni nada que se le parezca, correcto, digamos, ¿no? Correcto. Porque pero no además, tampoco esta crisis tan fuerte. No, por supuesto que no, y creo que tiene que haber un renacer de los partidos. Vos sabés que le doy a mis alumnos de Ciencias Políticas un artículo de un constitucionalista de Costa Rica que se llama Zamora Castellanos, y el título es "No solo de economía viven las naciones", y es muy interesante, porque si no todo es un reduccionismo a si tenemos o no tenemos, y en realidad lo que dice sucintamente es que si las sociedades no tienen estándares éticos y morales elevados, es muy difícil, digamos, hacer frente a las adversidades económicas. Es que el estándar ético te lo va a dar que, más allá de vos preocuparte por determinadas variables económicas, que sí, yo reconozco que son muy importantes, ahí aparece otra vez la noción de bien común, claro, ¿ves? Claro, correcto. Automáticamente. Y que no es solamente ¿cómo está el resto? Y que no es solamente suficiencia de bienes materiales, por eso digo. En una comunidad organizada aparecen otros valores que son de orden espiritual, que tienen otros valores, solidaridad social. Claro, de golpe a lo que se llaman ahora conceptos tradicionales como la concepción de Estado, también se pone en crisis la frontera de los Estados nacionales, corporaciones que tienen un patrimonio, un volumen económico tal equivalente a 15, 20 o 30 naciones de la Tierra, y algunos valores que tienen que ver con el valor mismo de la nacionalidad. Ahora, en el aniversario de Malvinas de este año, que la verdad me causó muchísimo fastidio, hemos empezado a discutir que el hundimiento del Belgrano no fue un acto de guerra. Claro, bueno, sí. Bueno, ya ahí estamos. Malvinas, además, en el caso yo soy de la generación de Malvinas, sé como vos pensás también. Malvinas, por sobre todas las cosas, es un sentimiento argentino porque es una parte de la patria, ¿no? Es parte inescindible de la soberanía nacional argentina. Y además, yendo al punto de vista económico, es una zona con un futuro inmenso desde el punto de vista económico. Pero nunca debemos perder de vista el tema soberanía, no como una cuestión utópica ni idílica. A ver, la soberanía de los estados es parte del elemento fundamental de su existencia. Sí, por supuesto. El territorio. Tiene de supremitas. Claro, es el territorio, uno de los elementos del Estado, digamos. Del Estado. Abel, quisiera para terminar preguntarte un poco, bueno, esto de la historia, ¿cuál sería el deseo tuyo como ciudadano de Salta cada vez que contás esto? ¿Qué te nace hacia los salteños cada vez que contás estas partes de nuestra historia? Con absoluta sinceridad y sin grandilocuencia, ni mandarme la parte de nada,
descubrí una ventana que yo no conocía, más allá de mi pasión por la historia. Una fue el derecho, otra ahora es la historia, es una forma de reinventarse. Sí, ya sí. El derecho lo jubilé, por más que me pregunten cosas, pero no, por supuesto. La historia no, porque es algo que era una asignatura pendiente que yo tenía, pero la satisfacción que me da que mucha gente me pide que hable sobre diferentes cosas que pueden parecer más o menos triviales, pero cuando contás determinadas historias es como que la gente automáticamente se le aumenta su sentido de pertenencia. Eso es lo que siento cuando yo te leo en el Instagram tuyo. Si logro eso, la verdad, no. Que es un placer que así sea. Y me animo a decirte que como corolario un poco a veces de lo que es lo político, yo creo que hoy estamos, y vos lo dijiste recién, de alguna manera el tema de lo nacional o de lo patrio, yo creo que hoy el mundo nos presenta o globalismo o patriotas, digamos, una cosa más o menos así, sí. Como y que no quiere decir nada que no sea parte de que somos de un digamos, nuestros países hermanos, sino que me parece que lo patriota remite a nuestras identidades culturales en defensa de aquello que a lo mejor se habla de un nuevo orden mundial. Nadie nos puede o nadie se puede ofender cuando uno ama sin límites a su patria, a su nación. El nacionalismo bien entendido es una forma de desarrollo de los países, porque eso va de la mano de un proyecto nacional. Y el proyecto nacional es una idea absolutamente inclusiva en la que todos los habitantes de ese país, de esa nación, puedan tener una vida mejor en ese lugar donde nacieron. Que haya fe. Entonces, no es una cuestión lírica ni utópica esta. Esta es una cuestión muy, muy concreta, y por eso tenemos padres fundadores, por eso luchamos por ser independientes, por ser libres y por ser soberanos. Y por ser soberanos. Cosas, ¿no? Nada menos. Nada menos. Y en este momento de la historia, importantísimo tu labor para cuidar la soberanía también. También la soberanía de Salta. Pues, ¿cómo no? También. Por supuesto. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias a vos. Vamos a ir a una pausa y enseguida me dicen que ya está aquí en el piso Federico Maigua. Vamos a hablar con el arquitecto Maigua de urbanismo, de las ciudades, cómo hacemos para crecer bien. La velocidad desafía a la altura. El 22, 23 y 24 de mayo, el TC2000 llega al Autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta para la cuarta fecha del Campeonato YPF Energía Argentina junto al Zonal del NOA. Velocidad en la altura. No te lo pierdas. Entradas en venta en norteticket.com. ¿Sos plomero, electricista, técnico, paseador de perros o tenés otro oficio? Llegó La Buralla, una nueva forma de conseguir clientes. Si querés potenciar tu trabajo, ahora podés mostrarte y generar más oportunidades de forma simple y rápida. Inscribite por WhatsApp al 3875 45 56 82. Completa tus datos, validamos tu perfil y empezás a recibir pedidos. Cuando alguien necesite tu servicio, te escribe y listo. Después de cada trabajo, podrán calificarte para que otros te elijan con confianza. Laburá ya, todo por WhatsApp, gratis, sin comisiones ni intermediarios. Sumate hoy al 3875 45 56 82. Municipalidad de Salta. Y continuamos con más alta política, y como habíamos anunciado, está con nosotros el arquitecto Federico Maigua. Federico, muy buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Cuando hablamos de estos temas tiene que ver mucho con lo social, cómo crecen las ciudades, cómo planifica el Estado y cómo tiene que intervenir para que tengamos un buen hábitat. Pero es un tema que siempre es complejo porque en las ciudades se planifica poco y mucha gente termina sin tener posibilidades de vivir en un lugar digno, ¿no? Con pocos planes habitacionales o
lugares donde no se hacen, digamos, lo que se dice las factibilidades de agua, luz, hay muchos temas, ¿no? Vinculados a esto. Sí, hay temas, se puede hablar de urbanismo, se puede hablar de planificación urbana, pero a mí me interesa hablar mucho de hábitat también, que es ir un poco más allá a fondo de la planificación urbana, porque la planificación urbana es un instrumento que utiliza el Estado y actores también del sector privado para más o menos dirigir o direccionar hacia dónde va a crecer la ciudad, qué áreas se van a desarrollar más, qué áreas menos, dónde se van a hacer obras de infraestructura y demás. Cómo se articula el espacio público, el espacio privado, bueno, diferentes enfoques que hacen al crecimiento de la ciudad. Y Salta sí, de alguna manera, crece de manera ordenada, por lo menos en los últimos años, desde el PIDUA. Casualmente el año pasado se aprobó una renovación del Código de Planeamiento Urbano Ambiental, también el Código de Edificación. Pero también sucede que hay mucha gente que, a pesar de esa planificación y de esa mirada, que queda fuera de el acceso a una vivienda digna o a un terreno accesible a un hábitat, en términos económicos, y a un hábitat también saludable, digno, ¿no? Por supuesto. Digno, claro. Por eso es que es muy común ver asentamientos informales, ¿no? Barrios informales que han crecido ya sea por una toma espontánea o una toma organizada, y después el Estado tiene que ir corriendo detrás de eso para, obviamente, llevar obras de infraestructura para que estas familias puedan tener electricidad, puedan tener agua potable. Arquitecto dice que cuando no se planifica, el costo de eso es muy alto. A veces dicen que es 1 a 7, cuando uno dice el Estado tiene que llegar con el servicio en un lugar donde hubo un asentamiento y no se planificó. ¿Es tan así, digamos, el tema del costo? Todas las obras que se hacen sin una planificación previa, sin una decisión política también, sí tienen un costo mayor, por supuesto, porque que nazca un barrio que está muy alejado de la ciudad, por ende muy alejado de los servicios, ¿no? De agua, de cloacas, de tendido de red eléctrica, de transporte, que no tiene un equipamiento comunitario como por ejemplo escuelas, un centro de salud, todo eso tiene un costo mayor, obviamente, ¿no? Entonces por eso es importante que siempre el Estado llegue antes y no después. Y después, por otro lado, también es importante reconocer, bueno, en la Argentina tenemos un déficit habitacional porque el hecho esta situación es solamente Salta, ¿no? Es nacional. Es latinoamericana también, porque en las ciudades latinoamericanas hay mucho déficit habitacional. En la Argentina hay más de 3 millones de familias que sufren algún tipo de déficit habitacional, ya sea cualitativo o cuantitativo. Y en Salta también no es la excepción. Para mí, desde mi punto de vista, una de las mayores causas de ese déficit habitacional tienen que ver con la falta de intervención del Estado en la generación de suelo urbano o en de participar en cómo el mercado regula los valores del suelo urbano. Ahí está. Entonces, ahí es todo un tema. Es todo un tema porque ha quedado en manos del sector privado. Como la regulación del mercado, tal cual. Entonces, muchas familias quedan fuera de acceder a una vivienda o a un terreno que hace 4 años atrás, 5 años atrás costaba $40 el metro cuadrado. Lamentablemente hay que hablar en dólares, ¿no? Porque la vivienda está dolarizada. Hoy están en $80 el metro cuadrado. Bueno, ese es un tema, ¿no? ¿Y qué familia de sectores medios, de sectores populares puede acceder a ese precio, ¿no? Si hay lotes de 200 metros cuadrados o 300 metros cuadrados, es muy difícil tener terreno de $12.000, $13.000, $15.000. Y casualmente es importante que participe el sector privado en articulación con el sector público, con el Estado, para que cuando se crean urbanizaciones nuevas, también haya una porción de esas nuevas urbanizaciones destinadas a viviendas asequibles, ¿no? O terrenos que económicamente sean accesibles. Casualmente, el nuevo código también tiene una consideración sobre eso que yo celebro. Y un caso puntual... Qué bueno, eso hay que recalcarlo. Totalmente. El código establece un porcentaje para que haya terrenos asequibles a sectores
digamos, de ingresos medios o bajos, digamos. Todo eso tiene que ver con la recuperación de plusvalías, cuando el Estado interviene en una zona para desarrollarla y que propietarios de los terrenos que están asentados en esa zona se ven beneficiados, y después el objetivo de estos propietarios es desarrollarlo. Bueno, tienen que hacerse cargo también al haber recibido ese beneficio de alguna manera, y eso se articula con el Estado y es lo que se conoce como recupero de plusvalía, que pueden ser obras, obras viales, o pueden ser viviendas sociales, o pueden ser terrenos a precios más bajos. Y casualmente la semana pasada en Las Parejas, que es una ciudad de Santa Fe, una ciudad netamente industrial, ¿no? No es muy grande, pero sí hay muchas industrias y hay pleno empleo, también dicho sea de paso. Qué importante. Han trabajado durante 2 años con los empresarios locales, y la semana pasada se entregaron más de 200 terrenos a trabajadores de estas empresas. ¿Cómo funciona? El Estado se reunió con 39 empresas, han comprado terrenos, los han desarrollado, hicieron la apertura de calles, infraestructura, ¿no? Redes de agua, de luz, cloacas y de luz, y la semana pasada se le entregaron a un costo muy bajo. En esa ciudad los dólares rondan casualmente $80 el metro cuadrado. Estos terrenos se entregaron a $10 el metro cuadrado. Decime si no es importante que el Estado intervenga también en esto, ¿no? Parejas, provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe. Porque eso también hace de que de alguna manera bajen los precios de los terrenos, ¿no? No, claro. Porque cuando interviene el Estado, y lo mismo pasa con los alimentos, que es algo que el LICEPS y nosotros siempre habíamos hablado de esto, es que el Estado también tiene que, de alguna manera, producir alimentos. De esa manera interviene en el Estado, en el mercado, y el mercado no le queda otra que bajar un poco los precios también, y eso hace que el costo de vida también baje un poco. Todos aquellos que creen que el mercado derrama, yo obviamente no creo en eso. Totalmente. Pero, y también es cierto que, bueno, que ha habido irregularidades. Entonces, muchas veces, Federico, digo, no es que el Estado no sirva, no hay funcionarios honestos para administrar lo que le corresponde administrar, que es lo de todos. Con lo cual creo que lo que tenemos que hacer no es destruir el Estado, es tener funcionarios honestos que administren con eficiencia y con honestidad lo que es de todos. Y me parece que eso también hoy lo podemos pensar en términos de lo que se viene en este cambio social que a mi juicio deja fuera muchos sectores de la sociedad que históricamente en Argentina éramos orgullosos de esa movilidad social ascendente, y hoy da la sensación que hubiera 3 solamente sectores, que es la minería, el petróleo y el gas y la soja, ¿no? Y yo creo que hay muchas provincias que además no tienen esas posibilidades, y ahí yo creo que sí tiene que haber un Estado. No quiero caer en la jerga de lo que se usa, que si es Estado presente, no, digo el Estado en tanto una unidad política que es la que nos corresponde articular las distintas variables para que vivamos mejor, por eso estamos juntos, ¿no? Y entonces me parece muy interesante tu planteo. Qué bueno que hayas traído este ejemplo de Parejas para que muchos que están mirando digan, bueno, googleen Parejas, provincia de Santa Fe, y este ejemplo, y que se puede hacer. Es decir, yo creo que se puede. Entonces, que a lo mejor es cuestión de hablar con los dirigencia política y decir, mira, si tenemos buenos ejemplos de esto, es juntar a los empresarios, juntar al sector público y ver dónde podemos lograr hacer algo que tenga que ver con esta comunidad organizada. Sí, ¿no? Y leyes también, ¿no? Leyes, por ejemplo, en Buenos Aires hay una ley de acceso justo al hábitat que tiene que ver con esto también, que es una vuelta de rosca a la planificación urbana, y que también pone límites también al avance de los desarrollos sin tener en cuenta que la propiedad también tiene una función social. Por supuesto, ¿no? Sí. Y casualmente cuando vos hablabas recién de políticas y de los políticos deshonestos, me gustaría hablar también de políticas habitacionales que han sido muy valiosas para la Argentina y se eliminaron a partir de la asunción de Milei, como son las políticas de integración sociourbana. Un gran tema que creo que había salido en el gobierno de Macri, había toda una idea de hacerlo. Comenzó justamente durante el gobierno de Macri, se aprobó. Interesantísimo cómo está planteado, me acuerdo que era algo
¿Vos lo tenés desarrollado como para que podamos darlo a conocer? ¿Sí? ¿Cómo sí, nace con un registro nacional de barrios populares que se hizo en todo el país, que en ese momento arrojó un poco más de 4.000 barrios populares, son barrios informales, con poca o nula infraestructura. Claro. Bueno, ese registro se hizo en todo el país, se aprobó después de eso la ley de régimen de regularización dominial para la integración sociourbana. Eso se hizo con el apoyo de todo el arco político, pero absolutamente todos los diputados, senadores de ese momento votaron. El único que votó en contra fue Olmedo, salteño, Olmedo, pero el resto todos votaron a favor. Un año después se reglamenta la ley, cuando asume Alberto Fernández, dentro de esa reglamentación, crea el FISU, que es el Fondo de Integración Sociourbana, y también la Secretaría de Integración Sociourbana. ¿Qué hizo la Secretaría de Integración Sociourbana con el FISU? Que el FISU era un fondo fiduciario que recibía el 30% de lo que se recaudaba con el impuesto país, un 15% de lo que se recaudaba con el impuesto por única vez a las ganancias, las riquezas, mejor dicho, y después algo del BID. Con eso se pudo hacer obras de integración sociourbana, que es mejorar los barrios populares, no a los 6.400, porque ya se llegó a 6.400 barrios, se amplió el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, pero sí se llegó a más de 1.000 barrios, que es tremendo, porque las obras que se hicieron ahí fueron de infraestructura, hay obras que hacía la provincia, obras que hacían las municipalidades, y otras obras las hacían organizaciones sociales. Eran red peatonal, es decir, por ejemplo, veredas, pasarelas, Zoom, ¿no? Obras en las casas también, que tenían electricidad eficiente, todo. Instalación sanitaria, instalación eléctrica, todo que le mejoró y le cambió la vida a miles de familias, ¿no? Llegó se estima que 350.000 familias fueron beneficiadas en toda la Argentina. Acá en Salta también se intervino más o menos en 80 barrios. Sí, aparte era importantísimo poder hacer esto, ¿no? Exactamente. Y esa es la integración sociourbana, esa es la mirada que tiene que tener el Estado para una planificación que sea inclusiva, que sea eficiente, ¿no? No, y además tiene que ver con algo que es obvio. Convivimos todos en una ciudad donde tendría que haber lo mínimo, que es eso, la mínima dignidad para aquellos que a lo mejor no tienen las mismas oportunidades, y es lo que pasa. Uno dice, yo quisiera que el Estado ponga, ¿no?, en la línea de largada a todos con salud, con educación y con ciertas reglas que, bueno, lamentablemente el mercado, para aquellos que son amantes del mercado, no lo trae, no existe. Federico, muchas gracias por tu observación en estos dos temas fundamentales. Ya te vamos a invitar en otra oportunidad para inclusive poder mostrar a lo mejor qué es lo que se hizo, conseguir algo de material. Totalmente. Bueno, te agradezco a vos el espacio. No, por favor, muy atento. Vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a hablar de educación en Salta y en la Argentina. ¿Qué está pasando con la violencia en las escuelas? ¿Te resulta familiar este sonido? Es el progreso llegando a tu barrio. Esa calle, antes de ser pavimentada, fue una idea que se debatió aquí, en el Consejo Deliberante, donde las necesidades de tu barrio encuentran una solución. Cuando veas más espacios iluminados o un servicio nuevo que llega a tu puerta, es porque antes hubo un proyecto que lo hizo posible. Un tránsito más ordenado, una ciudad más sustentable. Es el resultado de horas de estudio y consenso. Porque legislar es eso, escuchar a todas las voces, controlar y cuidar los recursos de todos los salteños. Y claro, proteger nuestra casa común. Y a esa tarea la hacemos entre todos. Cada avance, cada mejora en la ciudad tiene un punto de partida. Consejo Deliberante de la ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo.
La velocidad desafía a la altura. El 22, 23 y 24 de mayo, el TC2000 llega al Autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta para la cuarta fecha del Campeonato YPF Energía Argentina junto al Zonal del NOA. Velocidad en la altura. No te lo pierdas. Entradas en venta en norteticket.com. Y continuamos con más Salta Política y bueno, le mandamos saludos a Agustina, que estás del otro lado mirando, esperemos que se componga pronto y el martes poder estar aquí. Estamos con Silvia Carolina García, que es profesora en la Escuela Zorrilla. Silvia, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Profesora de Ciencias Jurídicas y Contables. Así es, así es. Venimos haciendo con Agustina una serie de entrevistas para ver qué es lo que está pasando con el alumnado, si es un problema del teléfono celular, si es un problema socioeconómico, si es un problema de la falta de valores, y hasta nos llegamos a preguntar, hace unos años nos sacaron a Dios de las escuelas y hoy se dan cuenta que no saben qué hacer, ¿no? Increíble. Contanos un poco la experiencia tuya en una escuela tan importante como es la Zorrilla. Bueno, les quiero comentar de que en realidad todo lo que mencionaste conforman la multivariable, las multivariables que van organizando o van influyendo en el desarrollo de nuestras aulas, ¿no? Te comentaba hace un ratito recién de que nuestros alumnos provienen de todos aquellos barrios que se encuentran casi en la periferia de Salta, con realidades socioeconómicas muy importantes, muy significativas en todos los sentidos. Pero, sin embargo, lo que nosotros podemos observar, que lo más importante, lo que destaca de todas estas variables es la falta de contención que tienen los chicos, la falta de apoyo, si se quiere, pero porque la cuestión socioeconómica está empujando a los papás a cada vez dejar más el hogar, mucho más tiempo el hogar solo, y por ahí los chicos llegan del colegio y tienen una nota que en la heladera que dice te dejé la comida, ¿sí? O a veces se olvidaron la llave los papás y los chicos quedan afuera en la vereda hasta que ellos llegan. Entonces, no es abandono, sino que es una presión económica que los lleva a los papás a estar más tiempo fuera de la casa. Por la necesidad de trabajar. Exactamente, ejemplo, claro. Y de cubrir las necesidades que tienen nuestros chicos. Así que... Digamos, lo socioeconómico, ustedes desde la escuela, desde el colegio, captan que es parte de la problemática. Es muy importante, es muy importante porque, mira Andrés, tanto es así que nosotros todos los años hacemos viajes. Y siempre son a Cafayate o a Ledesma, siempre con propósitos curriculares para que los chicos puedan comprender mejor todos los contenidos, desarrollar, aplicar y demás. Y este año estamos pensando seriamente si podemos hacer el viaje. Y estamos hablando de un viaje que organizamos con un transporte escolar, obviamente en regla y todo lo demás. Con los seguros, todo corresponde. Claro, pero un transporte escolar económico, que de paso le envío un saludo a Marcelo porque nos hace un favor enorme. Y estamos considerando si hacemos o no el viaje. Y para nosotros es una herramienta fundamental. Porque imagínate, el chico va conociendo diferentes realidades e inclusive muchos de ellos que ni siquiera viajaron a Quijano, no conocen Quijano. Claro. ¿Entendés? Entonces, uno analiza todo el contexto del alumnado y, bueno, entre lo económico y que implica una suerte de abandono, y muy entre comillas, porque no es querido por los padres, sino que es necesario. Realmente está muy difícil. Muchos chicos que por ahí pasan mucho tiempo en la calle también, entonces. Claro, porque imagínate Andrés, llega el chico a la casa, no está el papá, no está la mamá, algunos que tienen una conducta, que su personalidad ya está formada de una manera en que son responsables, se quedan en la casa, y otros que no, que a lo mejor recién están entrando en la adolescencia y los vecinos los invitan a salir y bueno, los chicos... Como no tienen un margen de contención, salen. ¿Qué pasa con la disciplina? Que era algo que por lo menos para la generación mía era importante, y nuestros padres, si la maestra, yo iba a la escuela parroquial y si llegaba a buscarme
mi mamá me daba 3 cocorrones más porque, digamos, no se enojaba con la señorita maestra para nada, al contrario, ¿no? Pero bueno, eran otras épocas. Claro. ¿Hay disciplina o desapareció la disciplina? Sí tenemos disciplina en nuestra institución. Está bien. Y no es por quedar bien con mi colegio, pero realmente en el colegio se nota la disciplina. Sin embargo, muchas veces, en los casos que se nos presentan, encontramos papás que adolecen a la par de los chicos, porque muchas veces ellos no quieren respetar la norma. Entonces, se olvidan que son los papás los que tienen la última palabra. Son los que tienen que dirigir, los que tienen que contener a los chicos, y nos encontramos muchas veces con esa situación, ¿no? Con esa dificultad. ¿Van los padres a la escuela si los docentes llaman o se resisten a asistir? Se resisten. Para el viaje van a ir. Para el viaje te aseguro que sí. Y el otro tema es el teléfono. Contame un poco, Silvia, el tema del uso del teléfono, que es algo que también es lo que dicen muchos, ¿no? Que tiene otra variable. Sí. La verdad que la tecnología en nuestro colegio estamos trabajando en tomarla como un aliado. Entonces desarrollamos clases donde la investigación es orientada a una página web determinada. Tenemos computadoras también y nosotros contamos con 2 RTI que son cuyo sueldo, te cuento, que sale de la cooperativa, de la cooperadora del colegio, de los aportes que podemos conseguir, ¿no? Pero nosotros tratamos de que sea un aliado. De esa forma podemos observar dónde están los chicos, qué es lo que hacen, pero no quita que muchas veces no podemos estar con los 35 o 36 alumnos que tenemos en el aula observando qué es lo que hacen en el teléfono. Porque me decían muchos docentes el tema de que si están en los recreos pierden de sociabilizar los chicos porque se dedican a mirar su teléfono también, ¿no? Sí, se da, pero como te digo, siempre estamos tratando de buscar estrategias, ¿no? Yo creo que el teléfono para nosotros tendría que ser una herramienta que incorporamos al aula, así como tenemos el pizarrón, el fibrón y todo lo demás, pero nosotros tenemos que manejar ese aparatito, no nos tiene que manejar a nosotras. Claro, así que uno esté por encima, digamos. Claro, es difícil, ¿no? Es difícil porque el TikTok, las redes, para los chicos la foto, la selfie es importantísima. El tema de la violencia, que también es algo que uno ve, que hay situaciones de violencia en distintos lugares educativos, ¿no? Sí, ocurren. Tenemos situaciones de violencia, no estamos ajenos. En nuestra institución tenemos 3 turnos, mañana, tarde y vespertino, y muchas veces no son nuestros alumnos los que generan la violencia, sino que gente de otro lugar se llega hasta el colegio provocando a los chicos, pero bueno, esa es la violencia física, ¿no? Y después sí vemos muchos casos en los que nuestros alumnos tienen mucha violencia emocional, ¿sí? Y estamos tratando siempre de cuidar eso, ¿no? Para nosotros es muy importante poder trabajar con los chicos dentro del desarrollo curricular. Eso te iba a preguntar, ¿en qué lugar del desarrollo curricular se hablan de estos temas? Mira, como la ESI no es solamente educación sexual integral, sino que también tenemos como prioridad la educación emocional, entonces... Que ahora salió la ley además. Claro. Sí. Entonces, ¿se dicta como materia o es transversal? Vos sabés que no, es transversal, porque cada profesor y cada cátedra, digamos así, busca un tema que esté relacionado con el contexto, con la currícula que se está desarrollando, con el concepto, y tratamos de abordarlo desde ese lugar. Te cuento, por ejemplo, en la administración de empresas, una materia tan álgida que lo que nos interesa son la organización, los recursos y demás, pero sin embargo tenemos un concepto que se llama FODA. Todo el mundo lo conoce. Sí, el FODA. ¿Sí? Para los que no, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero nosotros a ese análisis lo llevamos a la parte personal, privada de cada uno. Entonces los chicos comienzan, a través de toda una motivación particular, a analizar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas. Eso nos lleva un buen tiempo de trabajo, claro, porque es un trabajo de introspección importante. Y que además hay que hacerlo
de manera individual, aunque estemos en el conjunto. Es un gran diagnóstico. Sí, y de esa forma es que nosotros reconocemos la situación en la que se encuentran nuestros alumnos. De pronto te dicen, chicos, yo no tengo nada para poner de fortalezas. Entonces, podés trabajar ahí. Entonces nosotros trabajamos con ese diagnóstico y les vamos mostrando que no es la belleza, que no es la fuerza, que la persona no es solamente lo que se ve. Entonces tratamos de trabajar mucho lo que es la autoestima, lo que son las oportunidades, que las reconozcan. Y bueno, procuramos entonces en materias tan álgidas como estas de contextualizarlas siempre desde otra mirada que permita un análisis y una mejor autoestima de los chicos, ¿no? Yo siempre digo que es importante trabajar de la periferia al centro, sí, y darle a esos chicos los mayores recursos que uno pudiera tener, ¿no? De tal manera de que no solo además puedan estar bien alimentados, que sería ideal que se pudiera hacer un control en ese aspecto, sino también, bueno, que sean profesores que a partir, digamos, de esto, mira qué bien lo que vos decís, de un diagnóstico de una realidad socioeconómica compleja, pudiéramos ayudar a que tengan oportunidades. No, seguramente, y de eso se trata la educación. No se trata la educación de enseñar contenidos. Los contenidos son herramientas para el trabajo, para el desarrollo social, pero lo más importante es construir dentro de las personas fortalezas que a ellos les permitan tener mejores oportunidades, aprender de estas oportunidades, cuidarse de las amenazas, bueno, ¿me entendés? Qué bueno esto que dijiste, que todos puedan utilizar el FODA famoso. Claro. Y que podamos volvernos buenas personas y buenos ciudadanos. Por supuesto. Silvia, muchas gracias y un saludo para toda la gente linda de ahí de la Escuela Zorrilla. Bueno, muchas gracias, una Andrés. Institución señera de tantos años y bueno, muy querido en nuestro medio, así que... Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por haber estado aquí. Nos tenemos que despedir, como siempre, bueno, agradeciendo a cada uno de ustedes que nos mandan mensajitos a Agustina y a mí en el Instagram, en el Facebook personal y nos ayudan, como decíamos, a construir, poniendo ese granito de arena, decimos una Salta que sea más justa, más desarrollada, en un contexto, insisto, donde parece que hubiera un cambio, ¿no?, en lo social. Ojalá que sigamos teniendo el concepto de comunidad organizada y, como dijo el doctor Abel Cornejo, ¿no?, el tema del bien común, que no solamente es un bien común que tiene que ver con bienes materiales, también bienes espirituales para poder desarrollarnos en la sociedad. Buena semana y hasta el martes próximo, si Dios quiere, que vamos a estar acá con Agustina conversando con ustedes. Gracias.